Este árbol sefirótico duramos varios meses para diseñarlo. Miren, es un tema muy amplio, vamos a tocarlo a muy grosso modo. ¿Recuerdan ustedes que hablamos del primer día de la creación? Cuando Dios creó los cielos, la tierra estaba desordenada y vacía, que el primer día se refiere al primer círculo que es Malkut, el cuerpo físico. ¿Sí recuerdan? Entonces, luego viene el segundo día de la creación que es el cuerpo etérico, que aquí entra ese funcionalismo de ese artificio de separar las aguas de las aguas. Y luego viene lo que es el tercer día de la creación con el cuerpo astral, luego el cuarto día de la creación con el cuerpo mental, el quinto día de la creación con lo que es la región de Tiferet o mundo causal, y el sexto día de la creación que tiene que ver con el Budi, y el séptimo día es el íntimo. Entonces aquí queda conformado lo que es el hombre real y verdadero. Aquí empieza a coagular lo que es el macrocosmos hombre, el cosmos hombre. ¿Recuerdan que nosotros hablamos sobre eso? Bueno, aquí está representado ese trabajo que tenemos que realizar. El maestro Samael, aquí le plasmamos lo que fue la segunda iniciación de fuego en la región de Yesod, se corresponde, o el mundo etérico, ¿sí? Sucede que cada una de las serpientes de fuego van a tener su correspondencia con cada uno de estos círculos. La primera serpiente de fuego pues tiene que ver con Malkut, y claro, viene una segunda octava cuando recordemos que las serpientes de fuego son lunares, tienen el ego adentro. Entonces viene una segunda octava que viene a ser trabajar con las serpientes de luz. Dice el maestro que aquí se devela lo que es el secreto del abismo. Luego viene aquí en el mundo de Yesod lo que es la segunda serpiente de fuego. El maestro dice que cuando iba en la segunda serpiente de fuego fue cuando lo metieron a la cárcel. Dice el maestro que por lo general se paga con la cárcel el ingreso a la segunda serpiente de fuego, que es levantar la serpiente del cuerpo etérico. Dice el maestro, con el segundo grado de poder del fuego llegó a la altura de la laringe creadora. Fui metido a la cárcel, dice. Al salir de aquella prisión me dirigí a casa y ahí me aguardaban mis mejores amigos. 2 días después, el segundo grado de poder del fuego hacía contacto directo con el átomo del Padre situado en el campo magnético de la raíz, de la nariz. Entonces vi en visión de noche una estrella flamígera con el ojo de Dios en el centro. La pentalfa resplandeciente se desprendió del Cristo. Fíjense, una pentalfa se desprendió del Cristo Sol para brillar sobre mi cabeza. El festival cósmico, la noche de la iniciación, fue extraordinario. Desde el umbral del templo vi a mi real ser, dice, al íntimo, crucificado en su cruz, en el fondo sacratísimo del santuario ante los hermanos de la fraternidad oculta. Mientras él recibía la iniciación, yo en el vestíbulo del templo arreglaba cuentas con los señores del karma. Imagínense. Fíjense, aquí donde dice que él vio cómo la pentalfa se desprendía del sol en la segunda serpiente de fuego y se colocaba sobre su cabeza. Miren, por lo general, cuando algún aspirante a despertar conciencia comete graves errores, se polariza negativamente, por lo general en el mundo astral se le representa como una pentalfa invertida. Sucede que en el mundo astral, que es el mundo de las fuerzas naturales, vamos a pasar de Yesod, vamos a pasar al mundo astral, que es el mundo de las fuerzas naturales. En una ocasión narramos, ahorita que salió lo de la pentalfa, fíjense en esto,
en una ocasión narramos, nosotros suplicábamos mucho que nos dieran esa benevolencia de llegar a experimentar algunas cuestiones herméticas, esotéricas. Y recuerdo que el Padre no da las cosas gratis. El Padre no las da las cosas gratis. Tiene que haber ciertos sacrificios, tiene que haber méritos para que el Padre te otorgue, te conceda alguna experiencia que te marque internamente, que te defina. Y yo recuerdo que hace tiempo se separaron algunos misioneros de Barroterán porque empezaban a vislumbrar algunos errores de este líder que tienen. Entonces se separaron 17 instructores aproximadamente, 16, 17, no recuerdo. Y luego hicieron un retiro para reunirse y pues ver qué es lo que iban a hacer, ya separados de ese movimiento gnóstico de Barroterán. Y recuerdo que nos hablaron y me dijeron: oye José, échanos la mano, mira, vamos a tener un retiro de 2 días, pues ven para que nos des unas pláticas. Pues encantado. Ahí dimos algunas pláticas sobre cábala, sobre alquimia, sobre psicología. Y recuerdo, fíjense en esto, ahorita hablando de las fuerzas naturales, no me estoy saliendo del tema porque el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales y ahorita tocamos el tema de la pentalfa. Recuerdo que disculpen que hablemos de esto, ¿no? Pero gracias a ese pequeño seminario de 2 días se nos concedió una ligera salidita en astral. Marcó mucho en nosotros, en mi persona. Y recuerdo que lo primero que se nos ocurrió fue adoptar la forma de la pentalfa, abrir las piernas, abrir los brazos, y adoptamos la forma de la pentalfa. Y con la voluntad, me acuerdo que aprovechamos para elevarnos así en forma de pentalfa, Y recuerdo que llegamos a una especie pues era el límite, ya era la estratosfera, se veía como un globo, como una pelota, y un espectáculo hermosísimo porque se veían las nubes y el sol saliendo. Es indescriptible esa sensación desde esa región de la estratosfera, ver cómo se va asomando el sol y va iluminando las nubes que están a tu altura y a tus pies, y uno como la pentalfa, ¿no? Esto fue un pago que se nos dio por ese pequeño seminario que dimos a esos instructores que fueron los primeros que se salieron de Barroterán al ver algunas faltas a la moral que se estaban cometiendo ahí, abusos sexuales y situaciones así. Entonces esa experiencia fue como pago, pero fíjense, como que nos agarró una emoción de niño en que me sentí como si fuera un avión así en forma de pentalfa, y dije: ahora vamos a bajar, y nos fuimos inclinando, y cuando la pentalfa estaba horizontal, ¿sí? El cuerpo, ya estábamos en horizontal, ya iba a tomar la forma invertida. En ese momento se desapareció y aparecimos ya en el físico, en la tierra, en el suelo. Y es que les decía que el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales. O sea, no puede uno representarse como la pentalfa invertida, porque no, choca. O sea, creo que si estamos mal polarizados, si hubiéramos tenido alguna caída sexual o algo así, que estuviéramos mal polarizados internamente, entonces sí, como pentalfa nos hubiéramos invertido perfectamente y hubiéramos descendido como la pentalfa invertida. Pero fue curioso que estábamos como la pentalfa así flotando en ese nivel de la estratosfera, y al momento de inclinarnos, antes de adoptar la forma invertida de la pentalfa, desaparecimos y ya estábamos abajo. Y ahí abajo se nos dio el ver a un estudiante que después hizo el curso de misionero,
en donde lo estaba persiguiendo la policía. Vimos un escenario donde lo perseguía la policía. ¿Y qué sucede? Que en la mañana le llamé y le dije, ¿sabes qué? La ley del karma está sobre ti, o sea, échale las pilas, ponle ganas a la enseñanza. Y pues realmente me hizo caso porque se fue al curso de misioneros. Entonces, esto lo explico por la cuestión de que el mundo astral es el mundo de las fuerzas naturales. Ahí está la lucha entre las fuerzas blancas y las fuerzas negras. Y se evidencia perfectamente si ustedes están trabajando en forma correcta y tienen la forma de la pentalfa y se quieren invertir como la pentalfa, inmediatamente aparecen tal cual, o sea, no pueden aparecer como la pentalfa invertida. Es algo que es una ley, es una ley, no obedece a ninguna orden, decreto, nada, o sea, es una ley. Sin embargo, magos negros, estudiantes que se polarizan negativamente, o alquimistas que por mucho que trabajen la alquimia, no trabajan sobre el ego, no se sacrifican por la humanidad, pues se polarizan en forma inversa como la pentalfa invertida. Mas no así el alquimista que realmente está trabajando en los 3 factores de la revolución de la conciencia. Entonces, así es como se maneja esta cuestión del mundo de las fuerzas naturales. Y esto se corresponde con la tercera iniciación de fuego. Bueno, vamos a brincarnos toda esta parte porque sí es algo extensa. Y luego la cuarta iniciación de fuego pues tiene que ver con el mundo de la mente. Dice el maestro que aquí se reciben las alas ígneas, las alas del caduceo de Mercurio, las alas angélicas. Aquí es donde se recibe. Dice el maestro, el logo del sistema solar de Ors confió a un especialista la misión de asistirme y ayudarme. Levantar la cuarta serpiente a lo largo del canal medular del cuerpo mental, de vértebra en vértebra y de chakra en chakra, es lento y espantosamente difícil. Fíjense, esta es la cuarta iniciación de fuego, la serpiente de fuego del mundo mental, de naturaleza lunar. Sucede que se levanta primero esa serpiente de fuego del cuerpo físico y dentro está la serpiente de fuego del mundo etérico, del cuerpo etérico, perdón. Y dentro está la serpiente de fuego del cuerpo astral. Y dentro está la serpiente de fuego del cuerpo mental, la cuarta iniciación de fuego. Entonces son planos que se compenetran unos dentro de otros sin confundirse. Están perfectamente definidos. Dice el maestro, tenemos que aprender a sonreír ante los insultadores. Besar el látigo del verdugo es indispensable. Recordad que las palabras hirientes no tienen más valor que el que le da el ofendido. Cuando no le damos valor alguno a las palabras de los insultadores, estas se quedan como un cheque sin fondo. El guardián del umbral en el mundo de la mente deviene personificando al ego, al yo. Dice, desenvainé la espada flamígera. Lo que sucedió después fue extraordinario. La larva del umbral huyó despavorida. Tal prueba viene después que las alas ígneas han sido abiertas, cuando el fuego sagrado ascendiendo llega a la altura del corazón. Se abren siempre esas radiantes alas angélicas. O sea, aquí es en este punto. Bueno, entonces vamos a pasarnos ahora a la quinta serpiente de fuego. Lo que quiero es describir este árbol sefirótico, cómo fue que lo documentamos y por qué. Entonces llegamos a la quinta iniciación de Tiferet, que se corresponde con el quinto día del Génesis. Y aquí dice el maestro, en esta quinta iniciación de fuego, es cuando dice, se levanta la quinta serpiente de fuego y se desprende un rayo desde la región del Cristo. Recuerden que está la región logóica del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces se desprende un rayo
de esta región de Chocmá, ¿sí lo alcanzan a ver ustedes? ¿Sí se está moviendo la imagen de acuerdo a como yo la muevo? Sí. Ok, de esta región de Chocmá del Cristo se desprende un rayo hasta acá, hasta el mundo de Tiferet, el mundo causal. Aquí en esta región de Chocmá habíamos dicho que hay tantos Cristos como seres humanos en la tierra. Y se desprende un rayo que nace aquí en el mundo causal del iniciado, del maestro, nace como un niño indefenso en medio de todos los animales, que son los yoes, que están enfrascados todavía en las serpientes de fuego lunares, las 5 serpientes de fuego lunares. Entonces, aquí es donde se presenta un guardián y dice el maestro que le dijeron, ¿qué camino vas a elegir? ¿El camino nirvánico o el camino a la vía directa al absoluto? Y ahí fue cuando dice el maestro, yo voy al absoluto, cueste lo que cueste. Ya después el padre interior lo reprendió porque le dijo, ¿por qué decides sin consultarme? Lo reprendió, después hubo una experiencia. Entonces, estas son las serpientes de fuego. Pero nosotros documentamos, fíjense, el proceso, cuando uno recibe la enseñanza gnóstica, habíamos dicho que el color del mercurio es negro. Cuando uno empieza en el segundo día de la creación, aquí está el segundo día de la creación que se corresponde con el cuerpo etérico, el mundo etérico, separar las aguas superiores de las inferiores, entonces aquí se blanquea el mercurio, empieza a perder negrura, empieza a perder fealdad. Después ese mercurio se vuelve amarillo. En el tercer día del Génesis se vuelve amarillo. Luego en el cuarto día, vamos a ver dónde lo tenemos, dónde lo colocamos. ¿Y es igual a eso? Sí, dígame. Apaguen el audio, por favor. Entonces, en el tercer día de la creación y en el cuarto día, el mercurio se vuelve amarillo. Y llega el púrpura de los reyes en el quinto día de la creación del Génesis, cuando se refiere al triángulo ético, Atman, Buddhi, Manas. Entonces aquí es cuando ya el mercurio primero se blanqueó, luego se fecundó con el azufre, se volvió amarillo, y luego viene el púrpura de los reyes, que es cuando empieza a brotar el fuego. O sea, yo me adelanté, debí haber iniciado con esto. Y empieza a brotar lo que es la primer serpiente de fuego. Cuando el mercurio se fecunda con el azufre, entonces surge la primera iniciación de fuego o la primera serpiente de fuego lunar. Y luego viene este proceso que les acabo de leer ahorita, ¿sí? Referente a las serpientes segunda, tercera, cuarta y quinta. Ahora, esto lo vuelvo a narrar otra vez para que vean cómo es que aterrizamos todo este contenido en el árbol sefirótico. Ahora, una vez que se recibe al niño Dios en esa iniciación de Tiferet, viene una segunda octava. Hay que trabajar las mismas serpientes de fuego, la serpiente de fuego del cuerpo físico, lunar. Hay que trabajar la primera serpiente de luz, la primera serpiente de luz. Luego viene lo que es la segunda serpiente de luz para trabajar en una octava superior con la segunda serpiente de fuego del mundo etérico, para que dejen de ser lunares y se empiecen a purificar. Ahí es cuando el Cristo íntimo empieza a trabajar sobre el yo, empieza a trabajar sobre el ego. Entonces las serpientes lunares
pasan a una segunda octava que son las serpientes de luz, que es cuando va tomando forma el Cristo íntimo dentro de nosotros. Ahora, hay unas frases muy bonitas dentro del cristianismo común y corriente, que habla sobre la transubstanciación, que habla sobre cómo la sangre del Cordero redime y lava los pecados. Esa sangre del Cordero que se sacrifica al Cordero no es otra cosa que la transmutación de la energía sexual. Se sacrifica la simiente sexual en aras de algo superior. Entonces, siempre que se habla de la sangre del Cordero, del sacrificio del Cordero, se está hablando de ese principio vital. Así como la sangre es un principio vital, se está hablando de ese principio vital que es la simiente sexual, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, así es como se levantan las serpientes de luz también. Y sucede que vienen unas transfiguraciones. Déjenme ver dónde anoté esta. En la segunda serpiente de luz adviene lo que es el bautismo de Juan. Ese drama cósmico que vive Jesús el Cristo, ahora lo va a vivir el iniciado en su propio interior. Y es aquí en Yesod, en la segunda serpiente de luz, cómo va a ver el drama cósmico del bautismo. Y cuando el Cristo voltea, dice el maestro, el Cristo voltea y tenía su rostro. Porque es el drama que está viviendo el Cristo íntimo de todo maestro, de todo iniciado, cuando ya está trabajando sobre la segunda iniciación de luz, sobre el bautismo de Juan. Luego viene lo que es la tercera iniciación de luz, o la tercera serpiente de luz. Es cuando Jesús el Cristo vivió ese drama cósmico de la transfiguración ante Moisés y ante Elías. Y se vuelve a repetir el fenómeno. Está el maestro Samael viendo ese drama cósmico, y cuando Jesús voltea tiene el rostro de Samael. Ojalá los que me escuchen algún día lleguen a vivenciar eso, lleguemos y pues vamos a ver que cuando voltea el rostro Jesús el Cristo, es el rostro de cada uno de los que están aquí. Y luego viene la cuarta serpiente de luz, que es del mundo mental y tiene que ver con la entrada a Jerusalén en el borrico. Es cuando se trasciende la mente. Fíjense, antes de esto, el cuerpo mental que tenemos, aquí lógicamente el Cristo íntimo ya se apodera de todos esos principios anímicos del cuerpo mental. Porque si bien es cierto, se levantó la serpiente del fuego del cuerpo mental, recordemos que son lunares. Siempre que hablemos de serpientes de fuego, vamos a hablar de naturaleza lunar, egoica. Pero ya cuando el Cristo, después de la iniciación de Tiferet, se apodera de todos los procesos, Él es el que se crucifica de instante en instante, de momento en momento. Es entonces, aquí, si en un principio el cuerpo mental tenía la fisonomía de una bestia, de un animal, de una larva, de un monstruo, de una entidad infrahumana, es porque viene a representar el cuerpo mental el principal defecto psicológico que nosotros tenemos. Y esto se va a evidenciar en alguna meditación que tengamos, y que meditemos sobre los pensamientos, sobre la palabrería insustancial que advienen. Estamos con los ojos cerrados y estamos observando la mente. No hay que aquietarla, hay que observarla. Un día se va a cansar y entonces adviene eso que es lo nuevo, eso que es lo real, eso que es la verdad. Y entonces, de estar observando esa palabrería,
ese tropel incansable, incesante de pensamientos, imágenes, recuerdos, etc. Cuando se cansa, irrumpe algo que es la verdad. Y ahí es donde uno puede ver el cuerpo mental que uno tiene. ¿Sí? Les puedo decir que en una ocasión, y esto fue cuando éramos estudiantes, no se necesita practicar alquimia. Basta con que el aspirante, siendo estudiante, así, recién ingresado a la enseñanza, se aplique a la meditación en forma correcta, que ya vamos a entrar a la etapa de meditación, y puede llegar a evidenciar cuál es la naturaleza que tiene en su cuerpo mental. Y recuerdo, éramos estudiantes, no, ni casados estábamos, no trabajábamos de alquimia, trabajamos el pranayama egipcio a duras penas, y recordamos una experiencia, así como les digo, en que de repente irrumpe, se resquebrajan todos los pensamientos, todo el movimiento de la mente, e irrumpe una escena donde está el cuerpo mental así tal cual, una especie de larva, mitad es gusano, un gusano como de 1,5 metros, y se eleva, y de la cintura para arriba un pigmeo pelón, verde, una larva, mitad hombre y mitad gusano, así como los personajes de la mitología griega. Y se elevaba como a una cuestión de 1,20 metros, el pigmeo ese, un pelón, y tenía unos ojos astutos, y se la pasaba hablando, y se deslizaba así con el cuerpo de larva de gusano, que medía como 1,5 metros, y el grueso yo creo era como de medio metro, era grueso. Entonces cada quien puede llegar a evidenciar la naturaleza que tiene en su cuerpo mental. No es necesario trabajar al 100% en los 3 factores. Con un simple estudiante puede llegar a esto. Un simple estudiante, con más razón y más experiencias que puede tener, más regalos que le puede dar el real ser a uno, a aquel que es misionero, a aquel que está haciendo el esfuerzo. Todo es por sacrificio. La ley, el Padre interno, a través del real ser, a través del íntimo, va a estar dando experiencias, pero eso va a ser de acuerdo a la sinceridad que tengamos en el trabajo interior, de acuerdo a la sinceridad, de acuerdo al anhelo, de acuerdo al sacrificio, de acuerdo a la cooperatividad que se vaya teniendo. Si nosotros cooperamos, si somos estudiantes, como en aquella ocasión, pero estábamos al 100% aplicados a sacar adelante esa asociación, porque era cuando los estudiantes pagábamos la renta. Nosotros vendíamos los domingos, vendíamos tamales, vendíamos comida los días domingo, casa por casa, vendíamos platillos de menudo. Como estudiantes trabajamos mucho por la asociación, para que el instructor no tuviera que sentir ese peso y esa presión de pagar la renta. A los semáforos nos íbamos con charolas, un montón de vasos de refresco, de soda, así con las charolas entre los carros, ofreciéndoles una soda entre los carros. Hoy en día ya no tienen esa capacidad de sacrificio los estudiantes. Hasta eso se ha involucionado, hasta eso. Ya hay una involución en todos los sectores dentro del movimiento gnóstico mundial. Ya los misioneros no son los misioneros de antes, no somos los misioneros de antes, me incluyo. Los estudiantes mucho menos, son los estudiantes de antes. Era una época de oro de la gnosis, y ahorita estamos en la edad de hierro oxidado y retorcido, ¿sí?, de la gnosis. Entonces, cualquier estudiante, siendo sincero en sus anhelos, en su búsqueda, haciendo sacrificio, puede llegar a evidenciar todo esto que estamos hablando.
Con más razón un instructor, alguien que está haciendo su esfuerzo, su sacrificio y su lucha para sacar adelante la gnosis. Pero es en base al sacrificio. La ley no nos va a dar nada regalado, ¿sí? Entonces, la quinta iniciación, la serpiente de luz, adviene con ese drama cósmico del Monte de los Olivos, previo a la aprehensión que hicieron de Jesús el Cristo, para llevarlo luego a la crucifixión, que está representado con la séptima serpiente de luz, que es la crucifixión en el Gólgota, la séptima serpiente. O sea, cada una de las serpientes de luz se va a corresponder con el físico, etérico, astral, mental, causal, búdico y átmico. Son 7 serpientes de luz que se corresponden con una segunda octava con respecto a las serpientes de fuego que se habían levantado. ¿Sí? Ahora, esto es la iniciación venusta. ¿Pero por qué iniciación venusta? Esto no lo explicamos en las pláticas anteriores de la iniciación venusta. ¿Por qué se le llama iniciación venusta? Y tampoco he escuchado que lo digan por ahí. La iniciación venusta tiene que ver con el Venus mítico, el Venus Solot, el Venus Lucifer, que se blanquea. El Cristo mismo está asociado a esa fuerza de Venus, porque ahí está representado el Lucifer interior que todos tenemos. Por eso se le llama la iniciación venusta, porque es el trabajo sobre el Solot, sobre el Lucifer interior, para robarle el fuego y volverlo luz. La luz es la sublimación del fuego. Tenemos que robarle el fuego al diablo. Por eso es que la serpiente de luz tiene que ver con los procesos que realiza el Cristo íntimo en nuestro interior al arrebatarle la luz, al arrebatarle el fuego, ¿sí?, a nuestro propio Lucifer que está pervertido. Y ahí es cuando ya el Lucifer está embellecido. O sea, ya se convierte en un arcángel de luz con potestad sobre los cielos, la tierra y los infiernos. Pero hoy por hoy pues está caído. Entonces por eso se le llama la iniciación venusta, porque se trabaja sobre el Venus Lucifer, el Venus Solot. Hay alguien que se quedó dormido y dejó prendido el micrófono y está roncando. Debe ser de Sudamérica, porque allá ya es más tarde. Son como las 11, 12 de la noche. Pero, señor, vamos a dar la plática con estos ronquidos, ¿eh? Creo que usted desde allá puede prender el micrófono. ¿Cómo? ¿De aquí lo puedo modificar o me pueden echar la mano con eso? Se mete al usuario de nosotros, bueno, al usuario, sea el compañero que está roncando, perdón. Sí. Pero, y le da, hay ahí un microfonito, ajá, como el logo de un micrófono, y ahí le toca, le da un clic. Pero todos están cerrados, aquí los veo. Sí, listo, profe, ya lo silencié. Ah, ok. Sí, porque esta página yo no la abrí, Hiram, ustedes la abrieron y yo nada más les copié el link. Sí, ahí me echan la mano para controlar esto. Aunque se oían bonitos los ronquidos, no perturbaban mucho. Está buena esa. No, es que sí, allá en Sudamérica es muy tarde, y luego en Italia ni se diga, son las 4 de la mañana. Por ahí estaba también una hermana de Italia a las 4 de la mañana, que son allá. Ok, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con esto. Espero no se me bloquee. Ok, nada más. A ver, si aparece en su pantalla Malkut, moví la imagen. ¿Sí aparece Malkut? Sí, ya aparece. Ok, bueno,
este es el proceso en el árbol sefirótico. Quisimos nosotros realizar el árbol sefirótico más documentado, ¿sí? Entonces, de hecho, acabo de hacer unos complementos y guardé el archivo como árbol sefirótico al 13 de septiembre, porque le voy haciendo actualizaciones. Entonces, aquí están los procesos del mercurio, del negro, blanco, amarillo, el púrpura, cuando ya se levanta la primera serpiente de fuego. Aquí están las serpientes de fuego y están las serpientes de luz y los procesos por el que pasó el maestro Samael, ¿sí? También están los días del Génesis. Creo que más explicado está difícil, o me falta espacio para volver a explicar esto, o más detalles, ¿verdad? Ahora, les había comentado que cuando todo esto debe de ir paralelo, fíjense en esto, a la creación de los cuerpos existenciales superiores del ser, ¿sí? Se puede dar el caso de que se crean los cuerpos existenciales superiores del ser sin que despierte una sola serpiente de fuego. Entonces ya se convierte en un aborto de la naturaleza, porque la sola alquimia sexual, la transmutación de la energía sexual sin perder la energía, va a estar procesándose en niveles energéticos, espirituales, y van a dar forma a los cuerpos existenciales del cuerpo etérico, astral, mental y causal. Les va a dar forma, pero si no hay méritos en el corazón, no se van a despertar las serpientes de fuego y nos convertimos en un aborto de la naturaleza. Incluso han habido verdaderos maestros que tienen el nivel de tronos, o sea, poco abajo del nivel de serafín, de querubín, un nivel de trono, ya es un nivel de dioses dentro del cosmos, ¿sí? Y pueden llegar a perder todo, pueden llegar a degenerarse. Entonces pierden las serpientes de fuego porque no puede estar la Madre Divina no puede sostener esas serpientes de fuego. Si se degenera en determinado grado, esos seres que tuvieron niveles de tronos, como es el caso de Andramelech y otros jerarcas de magia negra, que llegaron a niveles muy elevados, a trabajar en la segunda montaña, pero por alguna razón cayeron, pierden los fuegos, o los kundalinis que desarrollaron los pierden, pero se quedan con los cuerpos existenciales, porque esas son coagulaciones del mercurio y la sal. La sal espermática les da fuerza, les da materialidad, les da densidad. Y aunque pierdan las serpientes de fuego, aunque se desconecten del real ser, del íntimo, y se convierten en abortos de la naturaleza, se quedan con los cuerpos existenciales creados. Y ahí es cuando el maestro habla de que existen jerarcas de magia negra con doble centro de gravedad. Una divina porque tienen los cuerpos existenciales, los lograron crear, pero una diabólica porque perdieron grados, perdieron iniciaciones, perdieron las serpientes tanto de luz como las serpientes de fuego, y vuelve a resucitar el ego. ¿Por qué razones las pierden? Pues pueden haber muchas causas, y aquí nos vamos a hallar. Vamos a dejarlo esto para profundizar más adelante, ¿sí? Y vamos a narrar ejemplos de estos verdaderos maestros con un nivel de tronos ya muy trascendidos, ya con el Cristo íntimo adentro, que pasaron por la iniciación venusta. El Cristo íntimo se encargó de todos los procesos internos de ellos, y aún así pues se degeneraron. Vamos a dilucidar esta cuestión un poquito más adelante, ¿sí?
¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Me acuerdo. Buenas noches. Quisiera saber exactamente lo de Juan Bautista cuando Jesús retornó a Israel, exactamente o sea, cómo se corresponde lo que hizo Juan físicamente con el levantamiento de la serpiente. O sea, cómo se representa en el levantamiento de la serpiente, o fue un acto simbólico. ¿Cómo se representa? Sí, es decir, si el hecho de cuando Juan bautizó a Jesús, eso viene a representar que corresponde con el TAC, ¿cierto? ¿Con el qué, perdón? Mental. Con el TAC, con el mundo mental. El bautismo, permítame, no, se corresponde con la segunda iniciación de luz, la segunda serpiente. Aquí lo tengo representado, miren, si alcanzan a verlo, es el mundo de Yesod, la segunda serpiente de luz, que se corresponde con el bautismo de Juan. Sí. ¿Sí ven la imagen? Entonces, sí, señor. Quisiera saber exactamente cuando lo que representa el bautizo como tal significa que la serpiente ascendió o significa algo más. Sí, me pregunta que sí, ¿qué significa el drama cósmico del bautismo de Juan? Es el bautismo de Jesús, pero lo realizó Juan el Bautista. ¿Sí? Ciertamente el maestro Samael, él narra que cuando vio este acontecimiento, vio cómo Juan el Bautista bañaba, estando en el río, bañaba a Jesús, y voltea a Jesús y tenía su rostro, cuando el maestro Samael estaba pasando por la segunda iniciación de luz, o la segunda serpiente de luz. Pero este proceso, este drama continúa todavía, cuando viene la decapitación de Juan el Bautista. Entonces, cuando viene la decapitación de Juan el Bautista, y que la mujer le presenta al rey en una charola la cabeza de Juan el Bautista, ahí está representando la decapitación del yo. O sea, la segunda serpiente de fuego lunar del mundo etérico, del mundo de Yesod, pasó a una octava superior, porque recuerden que es lunar, tiene un ego dentro. Entonces, al convertirse, al pasar a una segunda octava, que es la serpiente de luz, allí ya significa que el Cristo íntimo está eliminando la gran mayoría de aquellos agregados psicológicos que están apoderados de todos los funcionalismos sexuales que nosotros tenemos. Todos los funcionalismos sexuales egoicos, involutivos, instintivos, animales que tenemos, ya el Cristo íntimo entonces los purifica. Ahí es donde entra, por eso les decía que los procesos de la serpiente de luz ya significa eliminar el ego. Al principio las serpientes de fuego son un tanto mecánicas, les decía. Por eso había estudiantes, discípulos del maestro, que tenían las 5 serpientes de fuego levantadas y ni cuenta se daban. Siguen con sus procesos egoicos, mentales, emocionales, volitivos, sexuales. Siguen con esos defectos. Porque es un tanto mecánica esa... No es que sea mecánica, sino que la gran ley divina es muy benevolente. Porque alguien que se está sacrificando por la humanidad, alguien que está sacrificando a su cordero, se está bañando en la sangre del cordero, que es la sublimación de la energía sexual, que está tratando de eliminar el ego. Yo les decía, la ley divina no es ingrata, hace que se levanten las serpientes de fuego. Yo he conocido misioneros que se dieron cuenta que tenían levantadas las serpientes de fuego o determinadas vértebras
mucho tiempo después. Si acaso evidenciaron cuando se desprendió la serpiente de fuego del coxis, pero no evidenciaron el ascenso de 5 vértebras, 8 vértebras, 20 y tantas vértebras. No los evidenciaron, pero estaban con verdadero anhelo, con verdaderas emoción sincera por el trabajo interior y sacrificándose por la humanidad, en que la ley divina no va a ser indiferente, no es ingrata, y a cada quien le da lo que corresponde. Quizás algunos de ustedes ya tienen algunos procesos realizados, incipientes, y ni cuenta se han dado. Entonces, el proceso de Juan el Bautista, cuando está bautizando a Jesús, tiene que ver con la segunda iniciación de luz, y culmina cuando Juan el Bautista es decapitado y le presentan en la charola la cabeza de Juan el Bautista. Esa mujer se la presenta al rey. Ahí ya culminó esa segunda serpiente de luz, y se procede a trabajar, la segunda serpiente de luz, y se procede a trabajar con la tercera serpiente de luz. Entonces son procesos que tienen que ver con la muerte de las entidades psicológicas de acuerdo a la región en la cual se están manifestando. Aquí el mundo etérico tiene que ver con todos esos procesos egoicos de tipos sexuales, instintivos sexuales, bajas pasiones animales, etc. Que el Cristo tiene que apoderarse de esos procesos. ¿Sí quedó respondida? Sí, entonces cuando se levanta la serpiente de fuego de Tot, también tiene que ver con el bautismo de Juan, pero no incluye la decapitación. No, todavía no, hasta que se levanta la serpiente de luz. Entonces ahí viene la decapitación de Juan el Bautista. Por eso es que hay textos donde el maestro narra, cuando habla de las serpientes de fuego, y esto los confunde a mucho, y en un principio me confundió a mí también. Habla de las serpientes de fuego y ya está hablando de los procesos del Cristo. Pero en realidad el proceso crístico, cuando el Cristo íntimo se apodera de todos esos procesos internos, adviene con las serpientes de luz. Como tú mencionaste ahorita, cuando ya viene la decapitación de Juan el Bautista, en la segunda iniciación de fuego lunar, la segunda serpiente lunar, ahí no viene la decapitación de Juan el Bautista, porque todavía está el ego ahí, y es hasta la serpiente de luz, la segunda, donde se va a culminar esa segunda octava, ¿sí? Arriba de la serpiente de fuego, que cristaliza con la eliminación de todo ese cúmulo de agregados psicológicos en ese aspecto sexual, bajas pasiones animales, impulsos volitivos animales, etc. O sea, todo lo que enfrasca el aspecto sexual del aspirante, del iniciado. Sí, ya me quedó más claro, muchas gracias. Quería saber si en la serpiente de fuego tenía que ver algo con el Bautista. Sí, de hecho sí tiene que ver. Sí tiene que ver, pero la decapitación de Juan el Bautista adviene solo en la serpiente de luz. Vale, José, muchas gracias. Ya lo tengo claro. Ahora, el maestro Samael quizás vislumbraba ya los procesos crísticos de las serpientes de luz, desde las serpientes de fuego, porque recordemos que él ya había recorrido ese camino. Ya en 2 ocasiones ya había logrado esa maestría, en 2 ocasiones ya había encarnado al Cristo íntimo, y ese Cristo íntimo ya se había apoderado de todos sus procesos. Entonces es muy normal que cuando iba apenas en las serpientes de fuego, él ya vislumbraba y tenía experiencias
con el drama crístico, porque así lo narra en el libro de las tres montañas. La segunda serpiente de fuego la vino a culminar cuando él estaba encarcelado, cuando lo metieron a la cárcel porque escribió el matrimonio perfecto y lo acusaron de pornográfico, porque habló de alquimia sexual y porque estaba curando enfermos. Lo acusaron de dos cosas: primero, de curar enfermos sin tener licencia de médico; segundo, por haber escrito ese libro pornográfico. En aquel entonces era pornografía hablar en forma tan cruda, ¿no?, de lo que era la alquimia sexual. Y ahí fue donde coaguló la segunda serpiente de fuego. Fue parte del proceso de la segunda serpiente de fuego. Ok, otra pregunta, otro comentario para seguir a algo más arriba. Ok, seguimos aquí con lo que es el triángulo ético. Miren, el triángulo mágico es este. Aquí está, triángulo mágico, que tiene que ver con el etérico, el astral y el mental. ¿Por qué es el triángulo mágico dentro del árbol sefirótico de la Cábala? Porque tiene que ver con la voluntad. La palabra mágico, la palabra magia, viene del magis, que significa voluntad. Entonces aquí va a predominar la voluntad del iniciado. Hay que desarrollar una voluntad férrea, una disciplina férrea, ¿sí?, para poder nosotros dominar esos aspectos egoicos en lo que es el plano etérico, el plano emocional, que es el cuerpo astral, el plano mental, lo que es la mente, enfocarnos a la meditación para comprenderla, etc. Por eso es el triángulo mágico. Y aquel que va comprendiendo, autoconociéndose en sus defectos, va trascendiendo todas las fuerzas egoicas que se manifiestan dentro de él. Todas las fuerzas egoicas del mundo etérico que tienen que ver con los bajos instintos sexuales, todos los defectos que tienen que ver con el mundo astral, de tipo emocional inferior, todos los defectos del mundo de la mente. O sea, cuando uno se va autoobservando, se va autoanalizando, autoconociendo y va trascendiendo esos defectos, entonces se apodera de ciertas fuerzas que lo hacen entrar al mundo de la magia. Y es entonces cuando los elementales de la naturaleza te empiezan a obedecer. Pero los elementales de la naturaleza nunca van a obedecer a un débil, a un falto de voluntad, a alguien que no tiene un control de la mente, que ni siquiera se puede autoobservar. Los elementales nunca van a obedecer a un debilucho sexual que no controla sus impulsos sexuales, ¿sí?, que se deja llevar por sus impulsos sexuales. Nunca los elementales van a obedecer a un aspirante, pues, de ese bajo nivel. Por eso es el triángulo mágico, porque uno adquiere la facultad y la potestad para adentrarse en el mundo de la magia. El árbol sefirótico es en sí mismo el ser humano. Los 10 sefirotes de la Cábala que aquí vemos, los 10 sefirotes son 10 características que están en nuestro propio interior. Y tenemos que iniciar por el triángulo mágico para poder adentrarnos en estos misterios. Por eso le puse aquí mágico. Creo que ya estaba, no recuerdo. Sí. Para luego pasar a lo que es el triángulo ético. El triángulo ético, Atman, Buddhi, Manas, que es el real ser, el íntimo Chesed, que es Geburah, el Buddhi, el alma divina, que el maestro Samael, recuerden que les comenté,
siempre estuvo acompañado de una mujer muy hermosa, que era su Budi. Entonces, cuando uno encarna al Cristo íntimo, hay un periodo de abstinencia sexual. Entonces, el iniciado, el maestro, él puede exteriorizar su Budi, que es la personificación de todas las cualidades bellas, hermosas que uno pueda tener acerca de una mujer, cuando uno es varón, y ahí están coaguladas en el Budi. No hay relaciones sexuales, porque una vez me lo preguntaron. ¿Y tiene relaciones con ella? No, no hay relaciones íntimas. Es un complemento espiritual en el que uno, ya teniendo el Cristo íntimo y teniendo tu alma divina cristalizada de una forma del sexo opuesto, ya te sientes pleno. Ya hay una plenitud, ya hay una felicidad que trasciende a la necesidad sexual. Hay muchas emociones sacras, trascendidas, que el maestro las va teniendo y el mundo pierde sentido. Todo lo que vivimos en el mundo, en el seno familiar, en los deleites que tenemos físicos, ya no tienen sentido, porque está uno conectado a esas partes espirituales. Ahí sí se le puede decir que es felicidad plena, porque todo lo que está en el mundo físico pues está sometido a la ley del péndulo, va, viene, sube y baja, épocas de abundancia, épocas de carestía, de carencia, de escasez, épocas de dinero, épocas de miseria, etc. O sea, pero en estas regiones espirituales están más allá del mundo de la evolución y la involución. Ahí ya no existe evolución ni involución, o sea, ya es una plenitud que se vive. Esta región de Da'at, el árbol del conocimiento del bien y del mal, es una especie de inteligencia que se activa a partir de la encarnación del Cristo íntimo, a partir de la iniciación venusta. Ya vienen ciertos cuerpos de perfección. Habíamos hablado en la clase pasada sobre el Nirmanakaya, Sambhogakaya, Adhikaya y el Dharmakaya, que son cuerpos de perfección. Y esta región de Da'at se corresponde con una inteligencia que pertenece al ser, que pertenece al Padre. Es un conocimiento, como dice aquí, del bien y del mal absoluto. ¿Por qué? Porque ya se trascendieron esas fuerzas. Tanto las fuerzas del bien como las fuerzas del mal ya se trascendieron. El maestro está más allá de todos los procesos, códigos de moral que tienen que ver con el bien, de todos los procesos que tienen que ver con el mal. Hay muchos códigos de moral que tienen que ver con el bien, entre comillas, que pueden estancar al iniciado. Y que por lo general, cuando rompe esos moldes caducos, es cuando el maestro es criticado, es enjuiciado, que ya cayó, que es un maestro caído. Cuando existen hermanitos que todo lo traducen de acuerdo al físico, de acuerdo a lo que dice el PDF, porque los libros están en PDF, de acuerdo a lo que dice el renglón, de acuerdo a los códigos de moral. Pero estas regiones del Cristo, porque son regiones ya del Cristo autorrealizado dentro de uno, están más allá de todos esos códigos. Y repito, es muy común que el iniciado sea enjuiciado, sea criticado, calificado, mal calificado, descalificado. Son procesos que se viven. Esta es una especie de inteligencia, ¿sí?, que viene a ser dada por el mismo íntimo, el mismo Atman, y la da el Padre también, porque ya está uno conectado. El conocimiento absoluto del árbol del bien y del mal. Por eso es que también hay una
hay una línea aquí que ustedes, todas las líneas del árbol sefirótico de la Cábala marcan conexiones de un sefirá a otro sefirá. Recordemos que sefirótico viene de sefirá, que significa emanación. Entonces, primeramente está el sefirá, que es el Keter. Luego es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego emanan al íntimo, al Budi. Luego se emana lo que es Tiferet, o mundo causal, mundo mental, mundo astral, mundo etérico y plano físico. Entonces son sefirás, son emanaciones que devienen del absoluto mismo. Por eso se llama árbol sefirótico de la Cábala, porque son emanaciones del mismo Keter. Miren, para no dejar esto a medias, porque todavía sí nos faltan 2 horas más para explicar a partir de esta región hasta llegar a lo que es el absoluto, y que vean ustedes por qué escribimos todo esto. Quisimos vaciar todo el conocimiento hermético, todo el proceso iniciático en este árbol sefirótico. Le voy a hacer otras actualizaciones que me advinieron ahorita. Le voy a hacer otras actualizaciones y la próxima semana ya les paso el link con el árbol sefirótico actualizado, porque para explicar esto de la parte de arriba de las esferas sefiróticas superiores, yo creo que nos va a llevar 2 horas más. Hola, buenas noches por allá, saludos de José. Me parece perfecto. Quisiera, tengo una pregunta respecto, las demás conferencias que he dado sobre este tema han sido grabadas. Sí, son 3 conferencias. Se refiere a la iniciación venusta, la resurrección y la ascensión. Son 3 conferencias que pues vamos a resumirlas en este árbol sefirótico que estamos analizando, para que se comprenda realmente cada parte, cada sefirá. Sí, están ahí grabadas en el canal de YouTube. La iniciación venusta es una, la resurrección es otra y la ascensión es otra. Pueden irlas escuchando para la próxima semana, que vamos a explicar otros procesos que no explicamos ahí. Hay unos procesos que no explicamos y los vamos a aterrizar aquí cuando hablemos de lo que es el absoluto. ¿Cuál es el canal de YouTube donde están estas conferencias? Puede escribir José Burboa o Gnosis de Velada. Gnosis de Velada, José Burboa. Puede buscarlo así, Gnosis de Velada, José Burboa. Ok, tutor, muchísimas gracias y de verdad muchas gracias por transmitirnos su conocimiento. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. ¿Otra pregunta? No hay pregunta. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mari Morales de acá de Medellín, muchas gracias por la bella exposición que has tenido. Tengo una pregunta. ¿En qué libro se encuentra este material? ¿El libro del maestro o esto es un trabajo organizado? Este material está en el libro de las 3 montañas del maestro Samael. Pueden ustedes ir escuchando las conferencias que dimos sobre la iniciación venosa y la resurrección, y lo pueden ir buscando en el libro. Ahí el maestro explica ampliamente. Nosotros pues hablamos en síntesis, resumimos todo pues en 3 pláticas, pero el maestro lo tiene muy bien desglosado en el libro de las 3 montañas. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí, José.
antes de, pedirnos, me gustaría saber, ¿puedes hablarnos un poco de lo que tiene que ver con pues, cuando el maestro Samael y cuando todos estos maestros han logrado levantar las 7 serpientes de fuego, no han tenido que levantar la sexta y la séptima, porque ya esas serpientes no se caen, ya pues son de la maestría? Pues quisiera saber qué se sabe de esas 2 serpientes, de la sexta y la séptima serpiente, qué se le pide al iniciado. Sí, La serpiente de fuego. sí. Gracias. Si me preguntas sobre la sexta y séptima serpiente de fuego, que esas no se caen. ¿Cómo hacen para levantarlas? Si nos puedes hablar un poco de eso. Sí. Gracias. Bueno, el maestro Samael, él habla que cuando llegó a la quinta serpiente de fuego, se entrevistó con su madre divina y le dice, madre mía, le dice, ya solo me falta levantar la sexta y la séptima serpiente de fuego. Y la madre divina le dice, no, hijo mío, esas ya las tienes levantadas, eres un antiguo maestro. Ahora, puede uno perder las serpientes de fuego, como les decía ahorita, pero la sexta y séptima serpiente pertenecen al Buddhi y pertenecen al Atman. Son principios foáticos, principios anímicos, que el real ser se apodera de ellos. La mónada interior, que es Atman Buddhi, se apodera de esos principios foáticos, esos principios ígneos, y se queda con ellos. Puede perder las serpientes de fuego el iniciado, puede caer, como el maestro Samael, que hizo la primera maestría en la luna, luego perdió la maestría en la época Lemur y al final se volvió a levantar. Lógicamente ahí ya tenía levantadas las 7 serpientes de fuego y las perdió nuevamente, pasó toda la raza Atlante como inmortal. O sea, vio el final de la raza Lemur porque se autorrealizó al final de la raza Lemur. Vino la raza Atlante y pasó como inmortal toda esa etapa de la raza Atlante. Y aquí en la meseta central de Asia volvió a caer. Pero como les decía ahorita, la sexta y séptima serpiente ya se quedan. Son del íntimo y son del Buddhi. Porque ellos ahí están en su esfera. Ellos están en su esfera. Esas no se pierden. Ahora, alguien que por primera vez se está autorrealizando, nunca se ha autorrealizado, nunca ha llegado a levantar la quinta serpiente de fuego, mucho menos ha levantado la sexta y la séptima serpiente. Entonces, cuando llegan a la quinta serpiente de fuego por primera vez, lo normal fuera que se presentara el guardián y le diera a elegir entre el sendero nirvánico y la vía directa al absoluto. ¿Sí? Sería lo normal. Cuando por primera vez, se levanta la quinta serpiente de fuego, ahí no se le da a elegir, porque no recibe la iniciación de Tiferet. La iniciación de Tiferet es para alguien que ya se sacrificó en pasados periodos. Se tiene que quedar como un nirvani. Se queda como un nirvani. ¿A qué se deberá todo eso? ¿A qué se debe que no puede pasar por la iniciación venusta, que es desarrollar al Cristo íntimo? Al no recibir la iniciación de Tiferet, ese iniciado que por primera vez levanta la quinta serpiente de fuego, al no recibir la iniciación de Tiferet, queda bloqueado para pasar la iniciación venusta y se queda en el nirvana. Ahora, sí puede llegar a cristalizar ese proceso de la iniciación venusta, pero le cuesta mucho.
tiene que volver a tomar cuerpo físico, tiene que retraerse en el nirvana, tiene que volver a tomar cuerpo físico. Entonces son procesos más largos la de esos nirvanis. Pero ¿a qué se debe eso? Podría parecer injusto, pero es que no sabemos las pruebas por las que se tienen que pasar en la iniciación venusta, en las serpientes de luz. Y lo más probable es que fracase, lo más probable es que truene. El Padre sabe. El Padre sabe cuáles son los caminos, cuáles son los designios. Entonces, alguien que por primera vez está levantando las serpientes de fuego, quizás no va a resistir ese proceso de la iniciación venusta y se tiene que quedar como nirvani. Solamente aquellos que ya se sacrificaron en pasadas humanidades, en pasadas existencias, son los que pueden pasar los procesos de la iniciación venusta y tienen la opción de elegir la vía directa y rechazar el nirvana. Les comentaba que pues el maestro Cuencán, Óscar Uzcategui, él narra que tuvo como a 10 misioneros que despertaron las 5 serpientes de fuego, pero de esos 10, como 8 se fueron por la vía nirvánica. Como 8 de esos 10 se fueron por la vía nirvánica. Designios del Padre, decisiones de ellos, no lo sabemos. Quizás no fue ni decisión de ellos ni decisión del Padre, porque puede ser que haya sido la primera vez que levantaran las 5 serpientes de fuego y les tocaba irse al nirvana, porque quizás les falta más refuego. O sea, ese refuego es el gimnasio que se tiene que llevar a cabo a través de pasadas humanidades, pasadas existencias de estarse sacrificando. Entonces, es en automático que se tiene que ir al nirvana. Ya ni siquiera darle selección, ni siquiera una decisión del Padre, solo por el hecho de que es la primera vez, se tienen que ir al nirvana. ¿Por qué? Repito, quizás son muy difíciles las pruebas y quizás pueden perder todo. El Padre sabe por qué esos designios, porque eso queda establecido como si fuera una ley. Hay quienes van por la vía directa al absoluto y es muy fácil saberlo. ¿Cómo saber si tú vas para la senda nirvánica, si eres un futuro nirvani que por primera vez vas a levantar las serpientes de fuego? En alguna ocasión, en las prácticas, en el mundo astral, tú pudiste haber tenido una evidencia si tú vas para la vía directa o vas para el absoluto. Han habido experiencias donde va el aspirante navegando por un río. Es un ejemplo. Navegando por un río, en un barco, en una barca, que es la barca de la alquimia, la barca de los argonautas, de los iniciados, de los héroes que llevan a Hércules, que llevan a todos los héroes bíblicos, ¿no? Entonces, puede haber esa experiencia donde van en una barca, un barco, y se asoman para ver abajo y ven que no hay agua, y ven el fondo del río. No hay agua, es la vía seca. La vía directa al absoluto es la vía seca, y la vía nirvánica es la vía que lleva agua. Entonces, ustedes analicen lo que han vivido. Si les han llegado experiencias como esa, de que van en un barco y se asoman y no hay agua, van navegando como si fuera sobre el aire, sobre el terreno seco del río, ven el fondo, eso significa que ustedes están en la vía seca, en la vía directa al absoluto. Pero si van en un barco y va sobre agua, lo más seguro es que van para nirvanis. Entonces, hay pequeñas experiencias que el real ser nos ha dado en el astral, dentro del mundo onírico o en alguna meditación, que nos puede indicar
por cuál vía es por la que nosotros vamos. Si es la vía directa o la vía nirvánica, si es la vía seca o si es la vía húmeda. Por eso el cuadro de la Mona Lisa, hay dos ríos, un río está seco y otro río lleva agua, porque la Mona Lisa representa a la Madre Divina, más bien la Prakriti, porque recuerden que la Virgen sin velo es la Prakriti, son las aguas sexuales, y la Virgen con velo es la Madre Divina. Allí la Mona Lisa, perdón, corrijo, no es la Madre Divina, es la Prakriti, las aguas sexuales, las aguas espermáticas, que marcan los dos caminos que se pueden seguir, que es la vía seca o la vía húmeda, la vía directa o la vía nirvánica. En lo personal, teníamos esa experiencia nosotros, que íbamos en un barco y al asomarnos no había agua, iban como flotando a cierta distancia del fondo seco, y esos son indicios que vamos por la directa. Y cada quien va a tener alguna experiencia onírica o en una meditación, etcétera, en donde le anticipan cuál es el camino que van a agarrar, cuál es el sendero que van a elegir. Fíjense, esto no lo había dicho, no lo había dicho esto que les estoy diciendo, esto no lo había mencionado. Entonces es muy interesante. Hagan ustedes un análisis, una retrospección de alguna experiencia de ese tipo. Si se han visto navegando en un barco, si ven agua, van por la vía nirvánica. Si ven seco, navegando el barco en seco, es que van por la vía directa. Por ahí deben haber tenido algo que no le dieron importancia, una visión, un sueño, algo. Chéquenlo y ahí ustedes van a saber, pues, por qué vía van a elegir. Y eso es algo que emana del ser. Son mensajes que el Atman, el íntimo, los envía. Y a seguir luchando. Esta vida es de lucha. Ya va a haber tiempo para descansar. Pero esta vida es de sacrificio, es de padecimientos conscientes. Bueno, me da gusto que haya bastante gente.